buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar en los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La tuberculosis se disemina a través del aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Tenemos la tuberculosis latente, la cual las bacterias permanecen en el cuerpo en estado inactivo, no causan síntomas y no son contagiosas, pero pueden activarse. La tuberculosis activa, que es las bacterias causan síntomas y pueden transmitirse a otra persona. Los signos de detección. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas de la tuberculosis incluyen sentimientos de enfermedad o debilidad, pérdida de peso y apetito, escalofríos de fiebre y sudoración nocturna, tos grave que dura 3 o más semanas y dolor torácico. En las fases tempranas de la infección, por lo general los macrófagos transportan a los bacilos a los ganglios linfáticos regionales y a partir de ellos pueden penetrar el retorno venoso central. De las venas regresan de nuevo a los pulmones y también se pueden diseminar más allá de los vasos pulmonares, a todo el organismo por medio de la circulación general. Las lesiones resultantes pueden evolucionar de la misma forma que las pulmonares, aunque gran parte tienen tendencia a curar. La mayoría de los bacilos son destruidos, pero algunos pueden permanecer inactivos y viables durante largo tiempo, siendo capaces de reactivarse. Los síntomas. Durante la fase latente, la tuberculosis no presenta síntomas. Cuando está activa, el paciente puede experimentar tos, fiebre y otros síntomas. Aunque la tuberculosis normalmente solo afecta a los pulmones, también puede causar daño en otras partes del cuerpo y los síntomas varían dependiendo del paciente y la enfermedad. Sin tratamiento, la tuberculosis puede expandirse hacia otras partes del cuerpo mediante el flujo sanguíneo. Como en los huesos, el paciente puede experimentar dolor medular y destrucción articular. En el cerebro puede derivar en meningitis. El hígado y los riñones pueden perjudicar la filtración de desechos y conllevar a la aparición de sangre en la orina. En el corazón puede perjudicar la capacidad del corazón para bombear sangre y puede provocar un taponamiento cardíaco. Diagnóstico. La tuberculosis se suele diagnosticar a través de un examen cutáneo con una inyección en el antebrazo. Para comprobar si el paciente padece tuberculosis, el médico usará un estetoscopio para escuchar los pulmones y comprobar la inflamación de los nódulos linfáticos. La prueba de diagnóstico más frecuente para la tuberculosis es un examen cutáneo en el que se realiza una pequeña inyección de tuberculina, un extracto de la bacteria, en el interior del antebrazo. Sin embargo, existen otros tipos de pruebas como los análisis de sangre, las radiografías y los cultivos de esputo también pueden utilizarse para detectar la presencia de la enfermedad. Además de poder utilizarse junto a un examen cutáneo, la tuberculosis multiresistente a los fármacos es más difícil de diagnosticar que la normal, así como la tuberculosis en niños. En el tratamiento, la fisioterapia respiratoria es una de las técnicas de tratamiento que tenemos que implantar en los pacientes, pues la higiene bronquial es la clave para la recuperación de la enfermedad, siendo una terapia muy efectiva para el control y recuperación de los pacientes sin tener efectos adversos. Tomar antibióticos recetados por el especialista dependiendo del tipo de tuberculosis. También debemos tener una alimentación adecuada y muy rigurosa para crear defensas. Tomar descanso absoluto durante los 2 primeros meses. La prevención que se debe utilizar es vacunar a los niños al nacer o hasta antes de los 14 años. Mantener una alimentación adecuada y buenos hábitos higiénicos. Si padece de tos con flema más de 10 días, no automedicarse, ir al centro médico más cercano. Al toser, deberemos taparnos la boca con un pañuelo o papel o cubrirnos con el antebrazo. Mantener ventilada la vivienda, permitiendo la entrada de luz solar. Mantener ventilados los vehículos de transporte público para no contagiarse de la tuberculosis. Muchas gracias por su